Buen día, que el Señor te bendiga. Deseo en el Señor que tú estés muy bien, que te bendiga, te proteja y te cuide. En este momento está lloviendo, no sé si escuchas. Sí, llueve. Desde aquí contemplo hermosamente la lluvia en las montañas, en el jardín, en la gruta de la Virgen. A mí me gusta, solo que sí me afecta un poco porque hace daño a la fresa de los campesinos aquí. Que todo quede en la misericordia del Señor. Y que como lluvia suave, venga también el Espíritu Santo a tu vida, a mi vida. Pedimos a la Virgen María que interceda por nosotros, por la familia Osana, por tu familia. Santo Espíritu de Dios, ven con tu presencia, toca nuestro corazón, ven con fuego, llena nuestra vida, te necesitamos. Ven a la iglesia, ven al mundo entero. Amado Señor, pedimos que nos levantes a cada caído por distintas realidades. Hijo y hija Osana, hoy estamos pidiendo intercesión a San Alonso Rodríguez. Y a ver qué otra intención tenemos por temporalidades y por Osana, Colombia. Te invito a escuchar la palabra del Señor de San Pablo a los Romanos. Hermanos, ¿habrá Dios desechado a su pueblo? De ningún modo. También yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado al pueblo que Él eligió. Pregunto ahora, ¿han caído para no levantarse? Por supuesto que no. Por haber caído ellos, la salvación ha pasado a los gentiles para dar envidia a Israel. Por otra parte, si su caída es riqueza para el mundo, es decir, si su devaluación es la riqueza de los gentiles, ¿qué será cuando alcancen su pleno valor? Hay aquí una profunda verdad, hermanos, y para evitar pretensiones entre ustedes, no quiero que lo ignoren. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que entren de todos los pueblos. Entonces todo Israel se salvará, según el texto de la Escritura. Llegará de Sión el libertador para alejar los crímenes de Jacob. Así será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Considerando el Evangelio, son enemigos y ha sido para su bien, pero considerando la elección, Dios los ama en atención a los patriarcas, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Palabra de Dios. Realmente hay que ir lentito, suavecito a la palabra del Señor para sacar todo lo que el Señor quiere decirnos. Créeme que tengo la idea, pero no sé por dónde empezar. Empecemos por nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos excluidos, bloqueados? ¿Cuántos de nosotros sentimos que no somos valorados, no somos amados, que no se nos ha tenido en cuenta? ¿Cuántos mendigamos afecto, mendigamos amor, mendigamos aprobación? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo has hecho tú? Yo puedo evaluar mi caso personal. Seguramente muchas veces lo he hecho. ¿Y tú? ¿Has mendigado afecto? De alguna manera. Seguro, yo sí lo creo. Deseamos que nos aprueben, que nos quieran, que nos valoren. Eso ocurre. Viendo en el Evangelio, ¿cuántas personas desechadas? Por ejemplo,
mujeres pecadoras públicas. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba comiendo en la casa de un fariseo y llega una mujer pecadora pública y baña con sus lágrimas los pies del Señor? Era desechada. Se estaba dañando la fiesta, la cena, porque estaba haciendo que esa comida sea impura. ¿Por qué ella era impura? Era desechada. Los leprosos, ¿cuántos leprosos? Ellos a un lado, como pecadores, como escoria, como basura. Los cobradores de impuestos, escoria, basura. Los mismos romanos, los samaritanos. ¿Y cómo los trata el Señor? Los incluye. A la pecadora pública le defiende del fariseo, que era muy cumplidor de la ley, muy digno. A los cobradores de impuestos, de igual manera, a uno de ellos lo pone como ejemplo. De igual manera a los romanos, los samaritanos, cuenta aquella parábola del buen samaritano. Es decir, que el Señor Jesús viene a hablarnos de que Dios nos incluye, no nos excluye. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Porque Pablo a los romanos le está diciendo eso, y los judíos, por haber rechazado a Jesús, entonces quedan excluidos. Y él mismo dice, no, Dios no excluye a nadie. Estamos hablando de los que en su tiempo, y según lo que decía Pablo, habían rechazado a Jesús. Pero a pesar de eso, él dice, no son excluidos. Hay esperanza para ellos. Pero aparte de eso, es que de esa exclusión que hicieron ellos de Jesús al no recibirlo, se vale Dios para incluirnos a nosotros, a los gentiles, a los que no somos judíos. Ni por religión, ni por sangre, ni por... Es decir, que el Señor busca hasta de gente que le desprecia para traernos bien a nosotros. Él no excluye a nadie. Y mira cómo termina la palabra. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. ¿Te acuerdas de Jonás? Que se hizo rogar para ir a predicar a Nínive. Y se fue en un barco y luego tienen que lanzarlo al mar. Se lo traga la ballena y después, cuando lo deja la ballena en la playa, el Señor una vez más le manda a Nínive y le reitera su misión. ¿Y te acuerdas de San Pedro? Sí, lo negó 3 veces. Y después de la resurrección se encuentran a la orilla del lago de Tiberíades y una vez más el Señor le reitera la misión. Apacienta mis ovejas. Le reitera la misión, sígueme. Y así por el estilo. Es increíble, pero el Señor no excluye. Su llamado es irrevocable. Los dones y el llamado del Señor son irrevocables. Es increíble eso que está diciendo. Y volvemos a leerlo. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. A mí hay veces me dicen, pero si esta persona es una gran pecadora, ¿por qué el Señor le da esos dones? Es increíble, sí, pero ahí está diciendo que son irrevocables. Aunque uno no quiere usarlos, aunque se deje tentar por el enemigo, pero el Señor siempre nos sigue llamando a pesar de nuestros pecados y a pesar de, como los judíos que habla Pablo, a pesar de que le desprecian al Señor, Él reitera su llamado. Él no excluye. Él no excluye. Él te sigue llamando. Dios mío, tantos que fallamos, aún como sacerdotes fallamos, pero el Señor una vez más dice, yo cuento contigo. Él es infinitamente misericordioso. Dios es amor. En tu realidad, sea cual sea, el Señor no te excluye. Él cuenta contigo en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad. Y Él se vale de esa debilidad, de esa pequeñez, para que le necesitemos más. Porque a veces nos encumbramos en nuestro ego, en nuestro orgullo. Y caemos. Caemos bajo. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice también la palabra. Así que, si tú eres de aquellos que se han sentido despreciados, rechazados, la palabra del Señor te dice, pilas, el Señor sigue contando contigo. A pesar de eso también, sigue contando contigo. Y si hay un testimonio de conversión,
el Señor lo va a usar grandemente. Pero esto a qué nos lleva también a nosotros, a no excluir, a no excluir. Es increíble porque en el mundo es verdad, cantidad de pecadores, sí, yo también. Hay tanta gente que, Dios mío, a mí me duele porque excluimos a uno por una cosa, por otra, por la otra, por la otra. A veces, créeme que yo me siento maltratado porque a veces, y no es todo el tiempo, a veces pongo una canción porque no reviso que la canta alguien que no es católico. Y yo digo, es que yo no tengo tiempo de andar escudriñando la vida del otro para poderle excluir. ¿Será que el Señor quiere que le excluyamos? Cuando la pesca era tan grande, llamaron a los de las otras barcas para poder alar la pesca grande. O sea, siempre hay que ser prudentes, ¿verdad? Pero es que nos han enseñado tanto a excluir, y si este no piensa igual, entonces le desprecio. Y el Evangelio dice otra cosa. Aquel que iba por el camino de Jericó y pasó el levita y el sacerdote y no socorrieron a este que los ladrones habían golpeado y casi matado. Y pasa el enemigo, el samaritano, y este sí le socorre, según la parábola del Señor. Ahí está el Señor, ese es el reino de Dios. Pero tenemos que vivir fisgoneando para excluir a otros. Y el Señor dice, yo a ti no te excluyo. ¿Te acuerdas aquella parábola? 2 hombres le debían dinero a su rey. El uno millones y millones, otro una cosita de nada. El rey le perdonó a aquel, me equivoqué. Uno le debía fortunas al rey. El rey se lo perdonó porque no tenía con qué pagar. Cuando salió este hombre perdonado, otro, un compañero, le debía una miseria. Y este hombre que había sido perdonado de tanto, pues lo cogió del cogote, págame. ¿Qué es lo que dice el Señor? Oye, si yo a ti no te excluyo, si a ti yo te incluyo, si te perdono, ¿por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no hacer lo mismo? Créeme que hay veces no entiendo, no logro entender y prefiero no entender, prefiero no luchar por entender. Con toda la prudencia del mundo, pero sin excluir. Créeme que sí, en eso hay veces que de mi misma familia Osana yo me siento excluido. Por eso, ¿por qué? Porque es que sea que demasiado libre pensante. Hay una cosa que escuché una vez del Papa Francisco. Nunca se exagera en misericordia, nunca. Nunca se exagera en misericordia. De hecho, el Señor no se exageró. ¿Con qué cara podemos excluir a alguien si el Señor en la palabra de hoy no excluye ni a los judíos que le despreciaron, ni a los gentiles que no eran judíos? Nada que ver. ¿Cómo podemos nosotros entonces mirar feo, como malolientes, a otros porque piensan distinto? Hay que dejar tanto miedo y creer más en nuestra iglesia y en nuestras convicciones. El Señor te ama, déjate abrazar, déjate levantar. Y a aquellos que te han aplastado y te han despreciado, perdónales y levanta la cabeza, príncipe, princesa. El Señor cuenta contigo. Él no te excluye, no lo hagas tú también, ¿ok? Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén.
gracias. Yo te envío un fuerte, fuerte abrazo para ti, para tu familia. Que el Señor te bendiga, te levante. Ora mucho, ojo con la contemplación, ora fuertemente. Yo siento que el enemigo está atacando tremendamente a la familia Osana de manera muy especial, a toda la iglesia. Claro, para nosotros fuerte, fuerte. Ora profundamente. Que la Madre María nos acompañe y nos ayude a levantar el ánimo siempre, siempre. Ora. Abrazos, oro por tu familia, que el Señor les defienda y les cubra con su sangre preciosa. Yo les amo en el amor del Señor y espero siempre sus bendiciones y les envío siempre las mías. Hasta pronto.